Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás Gerson? Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal Carlos? Buenos días, bienvenido. Eli, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, buenos días, bienvenido. Julio, ¿cómo estás? Bienvenidos por aquí. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Excelente. Vamos a ir comenzando entonces nuestra sesión de hoy día. Bien, la semana pasada, recapitulando un poquito mientras se van acomodando, sacando los apuntes, preparándose su taza de café, la semana pasada estuvimos hablando sobre el funcionamiento de los amplificadores. Habíamos dejado atrás ya la parte de conexiones, la parte de consumo eléctrico, de flujo de señal. Y habíamos iniciado ya a hablar un poquito del funcionamiento de los amplificadores y hablamos de dos aspectos. Primero, hablamos del concepto básico de un amplificador de potencia, este dispositivo que es capaz de amplificar una señal de entrada, pero también que amplifica la potencia en una carga. Y hablamos específicamente de de estas dos etapas y por qué es importante eh, analizar ambos aspectos. Este análisis nos ayudó a recordar o a comprender mejor por qué decimos que un amplificador no tiene una palanca, un botón, algún seleccionador donde uno cambia la impedancia, sino que la impedancia de carga depende directamente de las cargas conectadas al amplificador o de los parlantes conectados al amplificador y que realmente según la forma de conexión o la impedancia total de carga, pues el amplificador desarrollará mayor o menor potencia en su salida. Ok, eso hicimos el análisis al principio y después estuvimos hablando un poquito sobre la evolución de la amplificación y hablamos de Lee de Forest, eh, conocido como el padre de la electrónica moderna, y el triodo, este dispositivo electrónico que nos permitió generar amplificaciones de señales, controlando una corriente, una gran corriente de salida mediante la inyección de una tensión en una rejilla que generaba una modulación en la corriente de salida y de esta manera podíamos amplificar una corriente pequeña hacia una corriente más alta y hablamos de la importancia de tener siempre una fuente que nos proporcione energía, que será la que finalmente usaremos para la amplificación. Bien, Adrián, dímelo. ¿Cómo se podría saber cuántos watts reales da un amplificador? ¿Cómo se podría saber cuántos watts reales da un amplificador? Me imagino que te refieres en el caso de que no tenga manual. Vale. El detalle con los amplificadores es que la potencia de un amplificador es relativa a la carga. No, nuevamente, eso es algo que nosotros podemos pensar. A ver, vamos a ir arrancando, compartiendo pantalla para ir respondiendo. Tu pregunta no la voy a poder responder hoy completa porque tendríamos que saber otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la distorsión y los circuitos de protección como el clipping, ¿ya? Pero voy a tratar de darte un alcance de esto. Eh, Recuerda que cuando hablamos de amplificador, tú puedes saber la ganancia de un amplificador sin manual. Eso es facilísimo de saber. ¿Cuál es la ganancia de mi amplificador sin manual? ¿Cómo lo logras? Pues sencillo, tú tienes acá tu amplificador. Mira, eso sí es fácil, ¿ah? Porque recuerda que el concepto de amplificación la semana pasada dijimos que tenía, por así decirlo, dos etapas. La primera etapa que era convertir un voltaje de entrada chiquito en un voltaje de salida grande. Y la segunda es transformar ese voltaje de salida grande a una potencia en cierta carga. ¿Ok? Esas eran como las dos etapas de nuestro amplificador. ¿Me sigues hasta ahí, Adrián?
Sí. ¿Y los demás también? Perfecto. Esta segunda etapa es la más crónica. Esta es la más crónica, esta etapa de acá. ¿Ok? Ahora, esta etapa de aquí la puedes saber de una manera relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque si este es tu amplificador, digamos, este es tu amplificador, y tú tienes un voltaje de entrada, tú aquí le inyectas un voltaje. ¿Cómo puedes saber cuánto le inyectas? Pues en teoría es con una consola, ¿cierto? Si tú le mandas de la salida de una consola más 4 dBu, ¿no? Más 4 dBu, que equivaldría al 0 dB de cualquier consola profesional, tú sabes que aquí en la entrada del amplificador, tu voltaje de entrada equivale a 1.228 voltios, redondeado 1.23, ¿ok? Va por ahí. Ahora, si quieres hacerlo más sencillo, incluso podrías calibrar esto para obtener a la entrada, que sería lo más razonable, a 0 dB, que es lo mismo que tener un voltio. Da igual. ¿Cómo lo puedes calcular? Le inyectas señal, pones un multímetro a la entrada y mides cuánto voltaje está inyectando. Listo. Entra un voltio. En los terminales de tu amplificador, ahora, una vez que tú sabes que entra un voltio, en los terminales de salida, tú conectas acá un multímetro y mides cuánto voltaje te entrega. Ya está, porque esto es el voltaje de salida. Si acá, por ejemplo, te salen 20 voltios, entonces tu amplificador tiene una ganancia de 20. Si tú tienes en la salida que tienes 40 voltios, tu amplificador tiene una ganancia de 40. Si tú tienes en la salida que tiene 25 voltios, pues tienes una ganancia de 25. Y es fácil. Ahora, para tratar de ver qué tan lineal es tu amplificador, puedes ir cambiando el valor de amplificación de entrada eh, a diferentes valores. Todo amplificador tiene una etapa de corte, una etapa lineal y luego una parte de saturación. Más o menos, todo amplificador es más o menos así. Los que han estudiado un poquito de electrónica saben que la amplificación de un amplificador va más o menos así, en la que nosotros tenemos aquí una región que es la región lineal, que es la región útil, esta región es de corte y esta región es de saturación, cosa que justamente tenemos que hablar hoy día. La región útil es esto, de un amplificador, la zona lineal. Entonces, la zona lineal, si tú inyectas 1, sale 20, perfecto. Si yo inyecto 2, debería salir 40. Si yo inyecto 3, debería salir 60. Eso, si tú tabulas diferentes voltajes de entrada y mides los diferentes voltajes de salidas y tienes un valor más o menos constante, pues eso vendría a ser la ganancia de tu amplificador y con eso podrías saber cuánto se amplifica todo lo que entra en la etapa 1. Y eso es totalmente medible y es bien fácil de hacer. ¿Sí? Es más, podríamos hacerlo en nuestro próximo laboratorio juntos. Pero hasta ahí todo bien, ¿o no? Perfecto. Vale. Hasta ahí yo puedo saber cuánto es la ganancia de un amplificador sin manual. El tema es la parte 2, saber la potencia de salida. Claro, yo quiero saber cuánta es la potencia de salida. Pero para la potencia de salida es interesante pensar que si tú sabes cuál es el voltaje de salida y conoces la corriente del circuito, pues calculas la potencia de salida. Ahora, la corriente del circuito sabemos que es igual a el voltaje partido de la resistencia. O sea que la potencia de salida es lo mismo que decir el voltaje de salida al cuadrado partido por la impedancia de carga. Pues ya está. ¿Cuánto vale la impedancia de carga? Aquí empieza el lío. Porque ustedes saben que un parlante no es que tenga una impedancia constante. La impedancia de un parlante varía con la frecuencia. Entonces, normalmente los fabricantes van a usar la región lineal de un parlante para medir la potencia. Usualmente se va a medir con un valor lineal, que puede ser un valor medido a un K, en el que quizás tú digas, este parlante a un K tiene una impedancia cercana a 8 ohms. Perfecto. Entonces, lo que tú vas a hacer es inyectar este voltaje que amplifica con una frecuencia de entrada. ¿Qué frecuencia? Un K. Porque acá, entonces, como acá aparece el término impedancia, entonces tenemos que ahora meterle una señal, si no, esto no va a funcionar. Para un K,
para un K, tú tendrás cierta impedancia de carga en este amplificador. Entonces tú tienes en el parlante que tú coloques una linealidad. Yo espero de que un K esté en la región lineal del parlante. Acá estará un K. Y inyectando esta frecuencia de un K, sabiendo el voltaje de salida del amplificador, tú podrás calcular aquí una potencia de salida. ¿Ok? Una potencia de salida. Vale. El problema es que tú no vas a amplificar solamente un K, tú vas a amplificar un rango frecuencial. Entonces, si tú inyectas ahora una señal de 20 a 20.000, esto de acá va a variar, va a ser ahora un rango más complejo, va a ser de 20 a 20.000, va a ser todo esto. Y entonces ahora tú vas a obtener en la salida otra corriente. Pues esta corriente va a ser una corriente para un K y va a ser una corriente para 20 a 20.000, o sea, para un ancho de banda. Voy a poner acá BW, bandwidth. Aunque en ambos casos yo puedo obtener en la salida el mismo voltaje. Tú puedes mandar al amplificador, puedes calibrar para que el amplificador a la salida tengas 20 voltios a 1 kHz y puedes calibrar para obtener 20 voltios en un bandwidth. Vamos a imaginar de 100 a 1000 o de 100 a 10K el bandwidth que tú quieras tener, de 1 octava, 2 octavas, 1 década o 2 décadas. La corriente que obtengas para esa señal de salida va multiplicado por tu voltaje en el circuito, va a darte la potencia de salida. Esa potencia de salida va a ser más alta con un ancho de banda menor y más baja para un ancho de banda mayor. Por eso que los fabricantes, y eso lo vamos a ver más adelante, te van a entregar la potencia siempre con un ancho de banda de trabajo, porque ese ancho de banda va a afectar directamente a la impedancia resultante que va a haber el amplificador excitado para cierta frecuencia. Ahora, a esto hay que agregarle que toda amplificación de potencia, porque hay una corriente en el circuito, genera un calor dentro del circuito, tanto dentro de la tarjeta del propio amplificador como dentro de la bobina del parlante. Y cualquier cosa que esté a alta temperatura va a generar un porcentaje de distorsión. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué porcentaje de distorsión admites tú a la hora de medir tu potencia? Sin importar la potencia que midas, vas a tener distorsión, siempre. La pregunta es, ¿cuánta distorsión admites tú en tu medición de potencia? Si te das el lujo de admitir mucha distorsión, la potencia de salida va a salirte alta. Si decides medir con niveles de distorsión muy bajos, la potencia de salida te va a salir más baja para el mismo ancho de banda de trabajo, para la misma frecuencia de trabajo, para determinado voltaje de salida. Eso quiere decir que esa potencia para dos fabricantes puede ser totalmente diferente a pesar de que han medido con el mismo ancho de banda y con el mismo voltaje de salida, porque de pronto uno admite menos distorsión que la otra. ¿Ya? Así que para que tú puedas medir la potencia real de tu amplificador, tienes que ponerte a pensar en todos estos aspectos. Y además, la temperatura que va a tener tu circuito tendrá un tiempo o se va a desarrollar en cierto tiempo de trabajo. A mayor tiempo de trabajo, la temperatura va a ser mayor y a menor tiempo de trabajo, la temperatura va a ser menor. O sea que para yo determinar la potencia real de mi amplificador, al igual que en los parlantes, necesito saber primero qué tipo de señal de prueba tengo, con qué ancho de banda va a trabajar. Segundo, durante cuánto tiempo lo voy a suministrar al circuito. Y tercero, con cuánto porcentaje de distorsión máximo admisible voy a yo tomar esta medición. Teniendo en cuenta varios de estos parámetros, podrás darme un valor de potencia de salida. Esto es mucho más complejo que haber medido lo de arriba. ¿Sí? Y lo de arriba lo puedo medir con ustedes en un laboratorio. Lo de abajo no, porque no tengo herramientas de medición en Orson Welles para hacerlo. ¿Me entienden? Vale. Lo de abajo podríamos medirlo en Orson Welles de forma empírica, pero nuestro rango de error va a ser altísimo. O sea, nos va a salir cierta potencia de desarrollo que seguramente va a estar cercano, porque ya sabemos los datos de ese parlante, ese amplificador por manual, y nosotros podemos ayudarnos para acercarnos al valor, pero si arrancamos de cero,
podríamos lanzar cualquier cosa en un manual sin tener las herramientas apropiadas para medir porcentaje de distorsión y impedancia con un circuito de detección, ¿no? Entonces, esto es digamos, el detalle. Esto de acá, justo lo que acabamos de hablar, lo tendríamos que haber hablado en unas semanas cuando veamos el nivel de potencia de salida de los amplificadores, pero ya que lo has preguntado, pues lo respondo como una entremés. Vale, ¿estamos? Bien, ok. Gracias, Adrián, igual por tu pregunta. Siempre es refrescante hablar de esos temas. Ahora, regresando a lo nuestro, la semana pasada habíamos hablado entonces del triodo, habíamos hablado de cómo el triodo nos ayudó a entender que podíamos amplificar señales teniendo en cuenta ciertos comportamientos. Y también les mencioné de que los FETs o los transistores de efecto de campo tienen un comportamiento muy similar a los tubos valvulares, a los tubos catódicos o a los triodos que inventó nuestro amigo Lee de Forest, principalmente los JFET, que se usan en preamplificadores de micrófonos, aunque los MOSFET, pues de alguna forma también. Sin embargo, nosotros después hablamos de que en los años 60 aparecieron los transistores, que son básicamente la construcción de elementos que son semiconductores. Y entonces la semana pasada dijimos que un semiconductor era básicamente un dispositivo o un material que podía cambiar su estado de conductor a aislante dependiendo de ciertas condiciones. Y que nosotros íbamos a usar el silicio, que es un material que en principio está en estado de reposo, pero que nosotros podíamos doparlo o transformarlo para que pueda transformarse tanto en un conductor como en un aislante, según como nosotros generemos cierto dopamiento. Tanto el dopamiento positivo o negativo, ambos van a transformar al silicio en un material conductor. Sin embargo, esa construcción o del material conductor, sea por dopamiento tipo P o dopamiento tipo N, iba a tener cierto comportamiento en nuestro silicio, y que a partir de la construcción y la forma en cómo unamos estas piezas, pues vamos a tener ciertos comportamientos u otros. Y vamos a hablar ahora un poquito sobre eso, del transistor, del dopamiento, del funcionamiento, de la barrera de potencial que existe para que estos puedan funcionar, y sobre todo de cómo nos va a servir el transistor para la amplificación de señales, y después también cómo podemos configurarlos. ¿Ok? Entonces, miren, luego les voy a explicar. Hay una tarea que va a haber para la próxima semana con exposición por grupos, ¿ya? Pero eso se los voy a explicar después. Vamos a, para que esto sea más agradable y sencillo de entender para ustedes, vamos a observar el siguiente video. ¿Por qué les voy a poner este video? Porque me gustan sus animaciones, ¿ya? Las animaciones que tiene este video creo que nos va a ayudar a entender de forma sencilla el transistor. Recomiendo que después busquen el video completo. El canal se llama Virtual Brain, porque tiene varios videos, obviamente para aquellos que les llame más la atención la parte electrónica también. Incluso de cómo funcionan los FETs, cómo funcionan los Darlington. Me gustan sus animaciones. Hay videos que duran 20 minutos, 8 minutos. Tiene bueno, me encanta este canal por las animaciones que hace. Así que lo recomiendo. Vamos a ver el video. Ya, va a resumir un poco lo que vamos a desarrollar durante la clase. Entonces, por favor, traten de prestar atención sobre todas las animaciones, y luego voy a citar varias animaciones del video para explicar algunos conceptos aplicados a nuestro tema. ¿Ok? ¿Estamos preparados? Sí, por favor, prestemos atención. ¿Ya? Prestemos atención. Listo. Pongo el video entonces. El transistor es un componente electrónico capaz de actuar como un interruptor y además como un amplificador. ¿Se escucha bien? Vale, ok. Todo mediante una pequeña señal eléctrica y sin partes móviles. Estas características han hecho que el transistor se vuelva el principal componente de prácticamente cualquier dispositivo electrónico que podamos encontrar, como por ejemplo los teléfonos que utilizamos cada día, o computadores como el que utilicé para renderizar este video.
De hecho, el procesador de un computador contiene millones de transistores, y empresas como AMD ya están produciendo transistores con una resolución litográfica de 7 nanómetros. Eso sería 20.000 veces más pequeño que un cabello humano. De hecho, son tan pequeños que esta comparación no nos ayuda a visualizar nada. En realidad, solo quería hacer esta simulación. En este video veremos cómo funciona un transistor internamente, sus beneficios y un poco de historia. Para entender cómo funciona un transistor, primero debemos entender cómo funciona un diodo. Por suerte ya tengo un video sobre el tema, así que les recomiendo verlo antes, pero de todas formas trataré de explicar lo esencial. Si tenemos un circuito con una lámpara y una fuente de energía, la energía pasará libremente. Esto debido a que los electrones pueden moverse libremente entre los átomos del metal, y al ser conectados a la fuente de energía son obligados a moverse. Al agregarle un diodo al circuito, dependiendo de la posición de este, la corriente puede pasar libremente o ser detenida. Y la razón por la cual ocurre esto es por su composición. Al interior del diodo hay un material semiconductor como por ejemplo el silicio, más específicamente dos tipos de este material. Si tomáramos un trozo de silicio puro y viéramos su estructura atómica, nos encontraremos con que cada átomo posee 4 electrones de valencia, los cuales son compartidos con otros 4 átomos de silicio alrededor de él, formando una estructura cristalina con enlaces covalentes, es decir que comparten sus electrones y por lo tanto poseen un total de 8 electrones de valencia por átomo, asemejándose a los gases nobles, los elementos más estables conocidos por el hombre. Si no les gusta la química, no se asusten. Lo importante aquí es que entiendan que 8 electrones por átomo es el número mágico que mantiene todo fuertemente conectado. De hecho, tan fuertemente conectado que cuando un nuevo electrón quiere atravesar el silicio, los electrones que lo componen no se pueden mover, dificultando el paso de la corriente. Pero esto puede ser cambiado mediante un proceso conocido como doping, en el cual se le agregan impurezas al silicio para controlar su conductividad y convertirlo en un semiconductor del tipo N o del tipo P. Si agregamos impurezas que tengan 5 electrones de valencia en vez de 4, entonces tendremos átomos con un total de 9 electrones. Y ya que 8 era nuestro número mágico, podríamos decir que uno de los electrones sobrará o quedará más libre que los demás, lo cual permitirá que cuando lo conectemos a una fuente de energía, este pueda moverse y actuar como un conductor. A esta aleación se le conoce como semiconductor del tipo N, pues posee electrones de sobra, los cuales, recordemos, poseen una carga negativa. Por otro lado, si realizamos el doping con impurezas que poseen 3 electrones de valencia, tendremos átomos con un total de 7 electrones, es decir que nos quedaría un hueco, permitiendo que los electrones se puedan mover a través de él y generando un movimiento de los huecos en la dirección opuesta. Ya que esta aleación tendría un electrón menos que la forma estable, este tendría una carga positiva y se le llamaría semiconductor del tipo P. Es más, para simplificar la visualización, diremos que cada hueco corresponde a una carga positiva. De esta forma, cuando conectamos estos dos tipos de semiconductores, dado que sus cargas son opuestas, estas se atraerán justo en la unión. Y al aplicarle una fuente de voltaje tendremos dos posibles resultados. En el primer caso, si es que se conecta el polo positivo al semiconductor tipo N y el polo negativo al semiconductor tipo P, las cargas de los semiconductores intentarán desplazarse en direcciones opuestas, impidiendo el paso de la corriente. A esto se le conoce como polarización inversa. En el segundo caso, si invertimos la polaridad de nuestra fuente, los electrones libres del semiconductor tipo N saltarán a través de los huecos del semiconductor tipo P, permitiendo el paso de la corriente. Aunque hay un pequeño detalle, ya que en su estado de reposo los átomos se atraen por su carga eléctrica opuesta, es necesario que el voltaje aplicado sea lo suficientemente alto para romper esa unión y continuar con el movimiento. A ese voltaje se le conoce como barrera de potencial, y para un diodo compuesto de silicio corresponde a 0,7 volts, mientras que para otros materiales como el germanio su valor es de 0,3 volts. A ver, pausa hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta acá? Acá se ha explicado de forma bastante sencilla y gráfica, sobre todo gráfica, la diferencia entre un material de tipo P y tipo N. ¿Qué es lo que han comprendido hasta acá sobre el dopamiento? A ver, ¿están acá, chicos, o se fueron a comer un sándwich? ¿Dónde están?
A ver. Ok, el silicio por naturaleza, en su estado natural, ¿sería un conductor o un aislante? El silicio, en su forma natural, que es el principal elemento para construir transistores o semiconductores. El silicio, en su estado natural, ¿es un conductor o es un aislante? Son aislantes, perfecto. Son aislantes porque es un componente estable, ¿cierto? Aquí habló de los enlaces covalentes, que es básicamente esta unión que existe entre los átomos que permite que un material permita o no el paso de la señal, por si tiene estabilidad o no. Mientras eh, mayor electrones libres tenga, pues mejor conductor va a ser. Ahora, en el caso de nuestro material de silicio, de forma natural, pues todos sus átomos están eh, con enlaces covalentes, es decir, es totalmente estable, no permite que los electrones fluyan. Entonces, lo que se hace es generar un doping. ¿Qué vendría a ser el doping del material? Alterarlo, vale. Y ese alterarlos es básicamente agregar, claro, por ahí mencionaron mezclar el silicio con otros elementos químicos. Vale, perfecto. Que puede ser normalmente fósforo y aluminio. Son normalmente los dos que se usan para poder agregarlo, ¿no? Por un lado, el fósforo tiene en su núcleo tiene 5 electrones. ¿Ok? El fósforo. Entonces, al agregar esto de acá, ¿cierto? Lo que vamos a obtener al agregar este señor es que, claro, este de acá, estos 4 de acá van a ser enlaces covalentes con los átomos de silicio, pero va a quedar aquí este de acá libre, ¿verdad? Entonces, mientras más de esto, de átomos de fósforo agreguemos, va a haber mayor electrones libres y entonces ahora nuestro material va a adquirir qué tipo de carga al tener electrones libres. De ser un material neutro, porque todos los electrones están enganchados con enlaces covalentes, ahora al agregar un poco de fósforo, y este va a permitir que el fósforo agregado al silicio va a permitir que tenga electrones libres dentro de su estructura, va a hacer que posea qué carga. ¿Qué carga tienen los electrones? ¿Positiva o negativa? Negativa. Claro, los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, ese material ahora va a tener una polaridad negativa o una carga negativa. Por lo tanto, le llamamos material tipo o semiconductor de tipo N, ¿cierto? El tipo N es por cargas negativas, porque tiene más electrones que protones. Entonces decimos que es un tipo N. ¿Y ahora es un conductor o no es un conductor? Sí. Ok, perfecto. La otra opción es coger y agregarle átomos de aluminio. Los átomos de aluminio tienen la característica de tener 3 átomos o 3 electrones en su capa de valencia. Entonces, los 3 electrones van a ser uniones con los electrones de los otros átomos eh, de silicio, pero el de acá se va a quedar con un hueco acá. Entonces, como tiene un hueco, nosotros decimos que ese hueco va a permitir que los electrones puedan viajar a través de ese hueco. No está bloqueado, está libre. Entonces también va a permitir el paso de la corriente por ese hueco, ¿ok? Pero como ahora le estamos restando electrones, decimos que posee una carga ¿de qué tipo? Claro, decimos claro. Este hueco es como decir una carga positiva. Entonces decimos que ahora este material dopado es un material de tipo P, positivo. ¿Estamos? Y también permite el paso de la corriente. Ambos permiten el paso de la corriente, solo que uno en una dirección y el otro en otra. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no?
Vale. Entonces, teniendo el material tipo P y el tipo N, lo que nos dicen en el video es, claro, si tú coges un pedazo de material de tipo P y coges un pedazo de material de tipo N, entonces, ¿qué acabamos de construir? ¿Cómo se llama esto? Material tipo N con cargas negativas y material tipo P con cargas positivas. ¿Cómo se llama este dispositivo electrónico? Ya existe, ¿verdad? Si cogemos un tipo P y un tipo N, ¿cómo se llama? Diodo. Perfecto. Y el diodo normalmente nosotros lo usamos como corrector de media onda, porque si nosotros tenemos aquí un diodo conectado a un circuito, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos así, por ejemplo, conectamos acá, voy a hacerlo para que sea más fácil de verlo. Conectamos de pronto acá una pila, ¿no? Conectamos acá una batería. Y entonces yo tengo acá el positivo, lo pongo con el positivo y el negativo lo pongo con el negativo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué sucede acá? Pregunta, ¿estas cargas negativas van a traerse hacia acá o van a traerse hacia acá? ¿Hacia dónde se van a querer mover las cargas negativas si conecto de esta forma? ¿Las cargas negativas se van a ir hacia el positivo de la pila o hacia el negativo de la pila? Vamos, esto es fácil. Polos opuestos, ¿qué pasa? Claro, las cargas de acá van a moverse para acá y al moverse para acá van a dejar huecos acá y estos electrones de acá van a querer coger los huecos que han dejado los que estaban acá originalmente y entonces empezamos a generar corriente. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Vale. Pero si colocamos la pila al revés, los electrones que están acá, ¿hacia dónde se mueven? ¿Hacia el negativo o hacia el positivo? Claro, se mueven hacia acá. Y en teoría decimos que estos positivos se mueven hacia el negativo de acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay circulación de corriente o no? No, claro. Por eso decimos que el diodo corrige la onda o es un corrector de media onda. Deja circular corriente en un sentido y en el otro sentido no. Y el diodo lo usamos, por ejemplo, dentro de un circuito para generar corriente directa, ¿cierto? Porque tú tienes de pronto que la corriente alterna es así. Entonces tú pones un diodo y deja pasar corriente en un sentido y acá lo elimina. Corriente en un sentido y acá lo elimina. O sea que si tú metes corriente alterna en un diodo con un diodo, te queda esto, así. Solo el signo positivo porque el signo negativo no pasa. Y si tú luego le agregas un condensador, el condensador se carga y empieza a descargarse, carga, empieza a descargarse. Ah, y acá empiezo a tener yo un corrector de media onda para pasar de alterna a directa, ¿cierto? Ustedes conocen esto, ¿verdad? Sí, perfecto. Esto lo han visto con Gabriel, corrector de media onda. Vale, entonces, eso es un diodo. Otra cosa, esto es lo que he dicho en el video. Otra cosa interesante es que cuando tú tienes aquí este señor acá, si yo pongo acá positivo y negativo, entonces yo digo, claro, estos negativos de acá van a querer circular hacia acá y estos de acá van a moverse hacia acá y todo bien.
Pero aquí hay algo interesante. Estas cargas de aquí, que están cerca de las de acá, estas cargas positivas van a querer pegarse hacia aquí y estas cargas negativas van a pegarse hacia acá. Y acá entonces habrá, aquí, hay una tensión entre estas cargas que no van a querer moverse. Entonces, si el voltaje que viene de aquí para acá es menor al voltaje de atracción que hay acá, no se mueve nadie. Lo que yo tengo que hacer es agregar un voltaje que sea mayor al que existe entre esta zona de la unión. ¿Cómo se llama eso? En el diodo. Ustedes seguro lo conocerán. Y lo dijo en el video. Porque esa zona del centro está, como están cerca los negativos de los positivos, es la zona donde están unidos y ya están, se quieren quedar así ya. Ahí hay una tensión. Y para que nosotros logremos que circule corriente, en ese sentido, que es posible, tenemos que aplicar una tensión superior a la tensión que hay en esa zona. ¿Cómo se llama esa tensión? Ah, excelente, Julio. Es lo que nosotros llamamos el voltaje de activación. ¿Verdad? Como dijo en el video, usó la palabra barrera de potencial. La barrera de potencial o el famoso voltaje de activación es el voltaje que necesitamos para romper esta unión del centro y empiece a circular corriente en un sentido. Si tu tensión es menor a la barrera de potencial, no circula nadie porque domina esta barrera de potencial de aquí. Esa barrera no se ha roto. Para que circule corriente, tienes que romper esa barrera mandando un voltaje superior al que tiene esa barrera. Y ese voltaje superior se llama voltaje de activación. ¿Estamos o no? Es como el peaje que hay que pagar para poder pasar. Si no pagas ese peaje, no puedes pasar. ¿Sí? O sea, que en términos eléctricos, nuestro diodo es una resistencia que consume 0.6 voltios. Ojo, acuérdense de esto, porque un rato vamos a hacer un circuito, pero siempre el diodo consumirá siempre 0.6. De la señal original se va a comer 0.6, su peaje. Y lo que sobra puede pasar. O sea que si tú metes aquí un voltio, pues te va a salir 0.4. Porque hay 0.6 que se está consumiendo el diodo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ok. Chévere. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Ahora que tenemos claro esto, metemos este concepto al transistor. Va. Ahora que entienden cómo funcionan los semiconductores y el diodo, por fin podemos entender cómo funciona un transistor, ya que básicamente un transistor son dos diodos fusionados, aunque con algunas restricciones que veremos a continuación. Si a nuestro diodo original le agregamos una sección de semiconductor tipo N al inicio y disminuimos el espesor del semiconductor tipo P, tendremos la estructura básica de un transistor. Como pueden ver, si ignoramos la parte de la derecha, lo que nos queda es un diodo, y si ignoramos la parte de la izquierda, nos quedará otro diodo, pero invertido. Lo cual básicamente significa que sin importar la polarización de la fuente de voltaje que se le conecte, la corriente no va a poder pasar, es decir, actuará como un interruptor abierto. Pero ahora viene lo interesante. Si queremos que una corriente pase por nuestro transistor, podemos agregar una diferencia de voltaje pequeña en el semiconductor tipo P. Lo que ocurrirá es que la sección de la derecha actuará como un diodo en polarización directa, dejando pasar la corriente. Pero no solo eso, al iniciar el movimiento de los electrones en el semiconductor tipo P, los electrones en el semiconductor tipo N de la izquierda aprovecharán su oportunidad y también comenzarán a desplazarse. Nótese que esto solo ocurre porque el semiconductor tipo P es extremadamente delgado, así que no intenten hacer un transistor con dos diodos, porque no les va a funcionar. Este comportamiento es especialmente útil si es que el voltaje entre el conector de la izquierda y de la derecha es mayor que el voltaje entre el conector inferior y el de la derecha, pues esto significaría que al enviar una señal con un voltaje pequeño, estaríamos obteniendo como resultado una señal con un voltaje mayor.
y es por esto que se dice que un transistor puede actuar como un amplificador de señales, o también como un interruptor si es que este impide completamente el paso de la corriente. El transistor que acabamos de ver es conocido como transistor de unión bipolar NPN, y ahora que entienden cómo funciona, hablemos un poco sobre sus conectores. El conector de la izquierda se llama colector y el de la derecha emisor, y entre ellos existe una diferencia de potencial alta, mientras que el conector del semiconductor tipo P es conocido como base, y al recibir una señal de bajo voltaje es capaz de controlar si es que la corriente podrá transmitirse entre el colector y el emisor, y también en qué cantidad. Perdón, estaba muteado. Antes de pasar esta parte, quiero saber si entendieron lo que explicó aquí sobre el funcionamiento de nuestro transistor. Y esta imagen va a ser bien importante para entender luego la amplificación y la configuración del transistor dentro de un circuito. ¿Qué es lo que nos acaba de decir nuestro amigo? A ver, ¿qué pasa si acá abajo esta pila no hay, no existe? ¿Qué sucede con el circuito de arriba? Vamos a imaginar que acá tienes una pila, esta es una pila de 9 voltios, ¿no? ¿Cuánto es la corriente en el circuito? Claro, no hay circulación de corriente, ¿cierto? No hay circulación de corriente. Es un circuito abierto. Claro, es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque las cargas negativas de este lado se ven atraídas por este lado. ¿Ok? Y acá está cerrado el camino. No pasa. Y si voltean la pila para el otro lado, las cargas de aquí se verían atraídas para el sentido de allá, pero las cargas de aquí no pueden pasar porque está bloqueado el paso. O sea, sin importar hacia dónde esté la pila, no pasa nada, porque ambos caminos están bloqueados por el material tipo P. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien o no? ¿Siguen o no? ¿Sí? Bacán. Ahora, si acá tengo 9 voltios y acá abajo estoy usando una pila de 1.5 voltios, esto es importante, sobre todo si la pila de abajo es más chiquita. Pues si la pila de abajo es igual a la de arriba, no tendría sentido. Usemos un cable. Pero si yo voy a usar una pila chiquita para controlar la pila de arriba, que es grandota, este transistor me es muy útil. ¿Por qué? Porque yo sé que para que este señor deje pasar corriente, ¿cuánto voltaje tengo que mandarle para activar, por así decirlo, mi pequeño diodo? Claro, yo tengo que mandarle 0,6. O sea, que si este es aquí están las cargas negativas, ¿ok? Y acá está el polo positivo, miren. Entonces, cuando tú actives 0,6, o sea, si yo logro que en este circuito circule 0,6, entonces va a dejar pasar corriente. Y es como que este puente se abrió. Ahora ya deja circular corriente. Y si deja circular corriente, entonces estas cargas negativas que estaban acá viajando por acá, todas estas cargas negativas que estaban viajando por acá, pero no podían pasar porque el puente estaba cerrado, ahora ya pueden viajar y cerrar el circuito hacia acá. O sea que la activación de un voltaje chiquito en la base va a ayudar que entre el emisor y el colector pueda circular corriente. Y en el momento que yo quite esa tensión en la base, el circuito se va a abrir. Eso es básicamente en concepto cómo funciona el transistor. Ahorita vamos a profundizar. ¿Pero está bien aquí o no? Ya, pero lo máximo. Seguimos. Hago esas pausas porque después quiero que la aplicación sea más rápido. Si esto lo tienen claro, va a ser fácil después. Seguimos. Y el emisor, y también en qué cantidad. Otra forma de entender un transistor es compararlo con una llave de paso, en la cual la tubería es el colector,
La base es la llave que controla el flujo de agua y el emisor es la salida de agua. Por cierto, nunca lo digo en medio de los videos, pero ya que tengo su atención, recuerden suscribirse y seguirme en Instagram donde les comparto el avance de los nuevos videos. Volviendo a lo que vinieron, si pensamos que un transistor es simplemente un interruptor y un amplificador de señales, puede parecer un componente bastante trivial. Pero si nos ponemos a pensar que para poder replicar sus funciones tendríamos que tener un circuito como este, con un potenciómetro y un interruptor mecánico, nos daremos cuenta de todos sus beneficios. Funcionan sin elementos móviles, lo cual les permite tener millones de ciclos de uso sin un mayor desgaste, además de tener una alta resistencia a otros factores como las vibraciones o golpes. Debido a que solo requieren una pequeña cantidad de semiconductores para funcionar, pueden ser realmente pequeños, lo cual permite posicionar muchísimos en un área reducida, además de requerir menos materiales para su manufactura. Aunque para lograr esto se requieren máquinas con muchísima precisión. Y quizás lo más importante, su velocidad de respuesta es prácticamente instantánea, lo cual permite que puedan ser utilizados para amplificar señales de alta frecuencia y bajo voltaje, como las generadas por un micrófono o una guitarra. Y si eso no los convence de la importancia del transistor, les recuerdo que John Barden, Walter Brattain y William Shockley, quienes inventaron el transistor, también recibieron el Premio Nobel de Física en 1956. Siendo este uno de los inventos que más han impactado nuestra vida hasta el día de hoy. Volviendo a nuestro transistor de unión bipolar NPN, dependiendo de los voltajes que se apliquen a sus conectores, este tendrá 4 posibles estados o regiones operativas. Y para entenderlas conceptualmente, nos apoyaremos con nuestro modelo hidráulico. En el primer caso estaremos en la región de corte, donde el voltaje de la base será más baja que la de los otros dos conectores, por lo cual no se iniciará la reacción que permitirá el paso de la corriente entre el colector y el emisor. O sea, nuestra válvula se mantendrá cerrada. En el segundo caso estaremos en la región activa directa y aumentaremos el voltaje de la base gradualmente, lo cual aumentará el paso de la corriente desde el colector al emisor en una proporción directa. En otras palabras, la corriente del colector será igual a la corriente de base multiplicada por un factor conocido como ganancia, el cual es informado por el fabricante de cada transistor. Esta región y el factor de ganancia son los más importantes cuando queremos utilizar un transistor como amplificador. El tercer caso ocurre cuando el voltaje de la base es demasiado alto y por lo tanto el transistor comienza a actuar como un simple cable, dejando pasar toda la corriente desde el colector hacia el emisor y perdiendo la cualidad de amplificación de la región activa. Y por último, el cuarto caso es la región activa inversa, que actúa de igual manera que la región activa directa, pero transmitiendo la corriente en la otra dirección. Esto ocurre porque un transistor es simétrico y por lo tanto puede ser utilizado en ambas direcciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerles nombres como colector y emisor a los terminales? Bueno, son simétricos en el sentido de que ambos semiconductores son del tipo N, pero la cantidad de doping que se les aplica y el área de contacto con el semiconductor de tipo P no es necesariamente simétrico, lo que produce que una de las direcciones tenga una mayor ganancia que la otra. Volviendo un poco a la aplicación de los transistores, es común ver que estos van acompañados por una resistencia en serie. La función de esta resistencia es limitar el voltaje que se genera en la base, ya que recuerden, solo necesitamos 0,7 volts para entrar en la región activa, y al aumentar el voltaje aumentará también la corriente que pasará por el transistor, y dependiendo del transistor, si la corriente es muy alta, esta podría quemarlo. La resistencia debe ser lo suficientemente alta para limitar el voltaje y la corriente que llega a la base, pero al mismo tiempo no tan alta para impedir su paso completamente. Si esta parte no les quedó muy clara, recuerden que tengo otro video sobre resistencias. Con todo lo que acaban de ver, ya deberían ser expertos en el funcionamiento de un diodo de unión bipolar NPN. Pero les tengo una noticia, hay muchos tipos de transistores. Por ejemplo, un transistor de unión bipolar PNP, que como se imaginarán posee los semiconductores invertidos y por lo tanto actúa de una manera ligeramente distinta. Pero también hay transistores de alta ganancia, de alta frecuencia, MOSFET, FinFET, fototransistores, hasta transistores cuánticos y transistores que funcionan reposicionando un único átomo. No sé ustedes, pero mi cerebro explotaría si seguimos agregando información a este video, así que eso lo dejaremos para un próximo capítulo. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo fue con esto último? Y vamos a ir ahora sí ampliando más sobre esto. ¿Qué es lo que pudieron entender sobre los modos de operación de un transistor entonces?
A ver, los perdí, los tengo. ¿Qué podemos decir de nuestro transistor y los modos de operación? A ver, ¿cuántos modos de operación tiene? El video dijo uno más de los que normalmente se consideran, pero vale. ¿Cuántos modos de operación tiene nuestro transistor? Modos de operación, ¿ya? Es una de las preguntas del cuestionario, por cierto, que llenarán todavía de acá a 2 semanas. Modos de operación. Ajá. Ok, Eli, dice por acá, no deja pasar, funciona como amplificador, pasa toda la corriente, pero ya no amplifica. Vale, interruptor de amplificador. Bien, a ver, hay tres estados, tres estados que va a funcionar todo transistor. Tres estados. Y estos tres estados van a ayudarnos a entender realmente algunos términos. Uno, la región de corte. Dos, la región de saturación. Y tres, el modo activa o la sección de amplificación, ¿ya? Corte, saturación y activa. En los primeros modos, de hecho voy a hacerlo más chiquito, los primeros dos modos, como bien han dicho por allí uno de ustedes, hace que el transistor funcione básicamente, estos dos, como si fuera un interruptor, ¿ya? Y este funciona como un amplificador, es el que más importa. Ahora, básicamente, si ustedes tienen acá, por aquí tienen su cable conductor que trae corriente, ¿no? Y este llega por aquí y sale por acá. Ustedes pues llegarían a su transistor que estaría por acá, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién controla, quién deja pasar o no? Corte. Podríamos decir que esta de aquí es la base que se cierra o se abre. Ahora, cuando nosotros inyectamos una tensión en la base menor al voltaje de activación, decimos que el transistor está en corte. Es decir, ¿cuánto pasa de un lado al otro? ¿Cuánto sale del emisor hacia el colector? Nada. ¿Ok? Funciona como un circuito abierto. Ahora, cuando nosotros enviamos eh, un voltaje muy alto, saturamos la base, decimos que el voltaje que va a pasar entre el emisor y el colector es igual. Por lo tanto, funcionaría como un circuito abierto, como un cable. Esto es saturación y esto es corte. ¿Por qué corte? Corte porque no deja pasar nada, corta la señal. Saturación, ¿por qué? Porque estamos enviando más de su capacidad de entrada y por lo tanto estamos dejando que pase todo. Es como haber abierto al máximo la llave de paso. Sin embargo, si nos pasamos del valor de saturación, podríamos calentar excesivamente la base y quemar nuestro transistor. Por eso decimos saturación. Estamos saturando el transistor, la entrada de la base y deja pasar todo. Ahora, el modo activo es el modo para amplificar y el modo activo consiste en ni estar en corte ni estar en saturación. La región entre el corte y saturación, toda esta transición entre estar en corte y saturación es lo que nosotros llamaremos modo activa. Y normalmente el modo activa consiste en lograr que la llave esté abierto a la mitad. ¿Ok? Está abierto a la mitad. De tal forma que si la llave está abierto a la mitad, tienes opción de, según la señal de entrada, se cierre totalmente o se abra totalmente. O sea que su capacidad de amplificación para el lado positivo o para el lado negativo es simétrico.
de tal manera que te permite amplificar corrientes hacia arriba y corrientes hacia abajo de forma simétrica. Entonces, cuando nosotros logramos que el amplificador tenga su compuerta a la mitad, decimos que hemos logrado que trabaje en modo activa. En su forma tradicional, porque luego podemos tener una clase de amplificadores que va a necesitar más de un transistor, en el que uno va a operar toda esta región para amplificar un lado de la onda y toda esta región para amplificar otro lado de la onda, que se llaman amplificadores de tipo push-pull. Pero en su versión primaria original, nosotros tratamos de que el transistor se encuentre en la mitad, para tener, repito, la mitad del recorrido en el siglo positivo y la otra mitad del recorrido en el siglo negativo. Entonces, el transistor opera en tres estados. Corte, no deja pasar nada. Saturación, deja pasar todo. Y activa es el estado intermedio entre corte y saturación. Y en ese estado nos va a servir para generar amplificación de señales. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Ah. ¿Están aquí? ¿No están? ¿En qué andan? Ya. Ok. Me preocupa un poco, pero bueno. A ver, entonces, repito, en cuántas regiones de funcionamiento, cuántas regiones de funcionamiento tiene el transistor? Pregunta. ¿Cuántas regiones de funcionamiento tiene el transistor? Tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ok, corte, saturación y activa. Vale. Corte, no deja pasar nada. Circuito abierto. Saturación, deja pasar todo. Circuito cerrado. Y activa, ¿para qué sirve activa? Para amplificar. Perfecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a decir que para nosotros nos conviene usar la región activa. ¿Por qué? Porque la región de corte y saturación son extremos, ¿no? Y esto sirve más para la electrónica digital, ¿no? Si ustedes tienen un transistor en el que pasa de cero, ¿no? Pasan de cero a máximo, vamos a imaginar 5 voltios, van a cero a máximo, va de cero a máximo, de cero a máximo, si cambia rápidamente. Esto es básicamente una onda cuadrada y es básicamente lo que nosotros representamos como un 0 y 1 digital. Va dos estados, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Por eso que las computadoras tienen un lenguaje binario. El lenguaje de las computadoras es binario porque usan transistores. Los transistores operan o abierto o cerrado. ¿Cuántos estados? 2, 0 y 1. Y como los transistores operan en dos estados, 0 y 1, pues el lenguaje de una computadora es binario. Y mientras más dígitos necesitas procesar, pues más transistores necesitas tener para que estén en diferentes estados. Bueno, esto sería un transistor trabajando entre abierto y cerrado, corte y activa. Ahora, nosotros lo que queremos es generar amplificación de una onda que tiene no solo abierto o cerrado, sino que tiene diferentes valores de transición. Y para poder lograrlo necesitamos configurarlo en modo activa. Ahora, ¿cómo logramos que un amplificador esté en modo activa? Polarizando el transistor. Ojo con esta palabra, polarizando el transistor. ¿Y en qué consiste la polarización del transistor? La polarización del transistor, y por aquí lo menciono en alguna diapositiva,
Vamos a avanzar, esto ya lo hemos hablado. Acá. Margen de corte. Ok, aquí lo pongo. Configuraciones y polarizaciones. Acá. Ok. Miren. La polarización de un transistor es necesaria para que pueda estar operando en modo activa. ¿Y en qué consiste la polarización? La polarización del transistor va a, eh, va a tener como fin, va a tener como finalidad lograr de que la llave del transistor, como ya hemos mencionado, se encuentre a la mitad. A nivel de circuitos, decimos que la polarización de un transistor se logra cuando conseguimos que el voltaje entre el colector y el emisor sea la mitad del voltaje de la fuente de alimentación. ¿Ok? Cuando tú logras que el voltaje de la fuente de alimentación, es decir, el voltaje VCC, que es el voltaje de alimentación, sea la mitad entre el colector y el emisor, entonces nosotros decimos que hemos logrado polarizar nuestro transistor. Pero les voy a explicar qué significa esto de acá. A ver, lo que significa es esto. Si yo, por ejemplo, tengo aquí en mi fuente, tengo una fuente de 10 voltios, ¿ok? 10 voltios. Entonces digo, tengo 10 voltios. ¿Qué significa? Que como máximo tú vas a poder amplificar hasta 10 voltios, porque es lo que tu fuente puede darte. 10 voltios. Significa que cualquier señal que ingrese acá obtendrá como mínimo 0 voltios y como máximo 10 voltios, porque es lo que tu fuente puede ofrecer. Cualquier cosa que se amplifique estará dentro de esto. Entonces, ¿qué es la polarización? La polarización busca de que el voltaje entre el colector y el emisor sea la mitad del voltaje de tu fuente. ¿Para qué? Para que luego cuando tú inyectes una señal puedas tener tanto para arriba lo mismo que para abajo. En este caso tendrías 5 voltios para la zona positiva y 5 voltios para la zona negativa. Sumado me da los 10 voltios. Entonces yo necesito lograr que de alguna forma el circuito logre que por el sistema se esté dejando pasar la mitad. Ahora, ¿por qué la mitad en el voltaje colector emisor? Porque a nivel de terminales, ustedes recuerden, eh, según el video también, nuestro transistor tiene esta estructura, ¿no? Perdón, tiene esta estructura, tres patitas, ¿no? Tres patitas. La base, colector y el emisor. Entonces, de aquí para acá está pasando la señal, pero dependiendo de este señor de aquí. Este señor depende si pasa o no pasa y cuánto pasa. Entonces, si yo tengo conectado aquí y aquí una pila de 10 voltios, ¿ok? Y este señor de aquí está conectado también. Está conectado, por ejemplo, aquí, vamos a imaginar que eso está así, conectado, conector, acá. Está conectado así. Acá, acá y acá a una pila de, vamos a imaginar, 1 voltio. ¿Ok? Entonces está permitiendo de que el voltaje pase. Ahora, ¿cuánto voltaje pase? Depende de cuánto voltaje exista entre este punto y en este punto, teniendo en cuenta el circuito de arriba. O sea, yo acá arriba tengo un circuito y acá abajo tengo otro circuito. Entonces, ¿cuánto voltaje está pasando ahorita por el circuito? Depende de lo que esté pasando arriba. Pero para eso yo necesito controlar este voltaje, porque si no controlo el voltaje, de pronto la llave está totalmente abierta o la llave está muy pequeña. Por ejemplo, si yo acá tengo un voltaje de 0,2 voltios, el circuito está cerrado y por lo tanto, aunque acá tengo 0,2 circulando, aquí arriba el circuito está abierto, no circula nada. Ahora, si yo abro quizás 0,6 voltios, entonces recién se va a abrir 0,8 voltios. Acá ya tengo una pequeña, la puerta está semiabierta o ya empezó a abrirse, entonces acá voy a tener
cierto voltaje. A esto hay que meter, obviamente, fórmulas, que ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso. Entonces, dependiendo de lo que yo circule arriba, va a circular abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que el voltaje, cuando yo mida este valor de aquí, cuánto está circulando de una llave a la otra, por eso que es el voltaje colector-emisor. ¿Cuánto es el voltaje colector-emisor? Bueno, para yo tener el transistor en modo activa, yo quiero que el voltaje colector-emisor, o sea, el voltaje que pase, sea la mitad, o sea, yo quiero que esto sea igual a la mitad del voltaje de alimentación, a esto. O sea, yo quiero inyectar una tensión en la base que me permita tener, circulando entre el colector y el emisor, una tensión que sea la mitad del voltaje de la fuente. ¿Para qué? Para tenerlo en modo activa. Es decir, que si acá esto es 0 voltios y esto lo máximo es 10 voltios si está en saturación, 0 voltios si está en corte. Entonces yo quiero inyectar una tensión en la base que me permita que entre el voltaje colector emisor salga ahorita 5. Esto se conoce como punto Q o estado de reposo. ¿Ok? Entonces, si yo inyecto acá, ¿cuánta tensión tengo que inyectar entre la base y el emisor? ¿Ok? Para que deje pasar la mitad de esta tensión. Este proceso se llama polarización. ¿Ok? Y se puede hacer de muchas formas. Ahorita vamos a ver una. ¿Se capta la idea o no? Ok, Eli. Vale. Ya. A ver, vamos a ver un ejemplo de esto. Miren. Aquí lo he transportado a una malla, a un circuito. ¿Ya? A un circuito. Miren esto. Ok. Miren. Ese es un circuito muy sencillo. ¿Qué tengo acá? Tengo acá mi transistor. Este es mi transistor. ¿Cuántas terminales tiene el transistor? 3. Base, colector, emisor. Entonces, noten, aquí tengo la base, tengo el emisor y tengo el colector. Siempre, cuando ustedes trabajen circuitos, van a ver que en el emisor van a encontrar una flechita. ¿Esa flechita qué significa? El diodo. El diodo que deben de romper para que circule corriente. Si este diodo aquí está cerrado, entonces no pasa nada entre el colector y el emisor. Si este diodo está saturado, entonces lo que pasa del colector al emisor es toda la corriente, ¿ok? Entonces, este de aquí, o sea, la tensión que apliquen en estos puntos entre la base y el emisor va a determinar si circula o no corriente por la malla de arriba, ¿ok? Este es el circuito más simple. A esto se le conoce como polarización fija, ¿ya? Y hay diferentes tipos de polarización. La mejor es la universal, que es más compleja de diseñar, pero aquí es la más facilita de todas y creo que todo el mundo la va a comprender porque es una malla muy sencilla. Entonces, tengo yo aquí un transistor. De hecho, el transistor que voy a usar para este ejemplo es el BC517 bajo manual. Este transistor tiene una ganancia en punto de equilibrio de 450. ¿Ok? Recuerden que la ganancia vendría a ser la relación entre la corriente de colector entre la corriente base. Ahorita les explico por qué, si es que no se acuerdan. Pero este transistor tiene una ganancia de 450 siempre y cuando esté en el punto de equilibrio. O sea que que hayamos obtenido que en el voltaje colector emisor tengamos la mitad de la fuente. Entonces, noten, en este circuito yo tengo arriba aquí una fuente de 10 voltios, ¿ok? 10 voltios. Tengo 10 voltios. Esto significaría voltaje que se suma al circuito, ¿ya? 10 voltios, voltaje que se suma al circuito. Y pueden observar que tengo acá una resistencia de 120 ohms, por acá una resistencia de 100 kilo ohms. La resistencia de 100 kilo ohms está conectado, pueden observar, de la fuente a la base, por eso se llama RB, resistencia de base. Y la resistencia de 120 está conectado de la fuente al colector, por eso se llama RC o resistencia de colector. Y luego podemos ver que el emisor se va a tierra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o no?
Ok. Lo que yo puedo observar entonces es que tengo dos mallas, como pueden observar. La primera malla es la corriente que circula en ese sentido hasta la Tierra y la otra malla es la corriente que circula en ese sentido hasta la Tierra. Tengo dos mallas muy simples. ¿Cómo puedo yo resolver estas mallas para darme cuenta si es que el circuito está o no en modo activa? Está en modo activa, pero ¿cómo puedo yo darme cuenta si está o no y si es que estos valores son los correctos? O sea, noten que para tener un amplificador yo solo necesito ahorita un transistor, dos resistencias y una fuente. Con eso ustedes pueden tener un amplificador de potencia. O sea, ustedes con cuatro cositas pueden tener un amplificador de potencia. Y esta fuente de 10 voltios podría ser, por ejemplo, el cargador de un celular. El cargador de un celular, por ejemplo, este creo que genera 15 voltios, no me acuerdo. 10 voltios. Este que tengo aquí en mi mano genera 10 voltios, justo lo del ejemplo. O sea, si yo cojo este cargador celular, que es una fuente de alimentación de 10 voltios, y me compro una resistencia de 100 kilo ohms, que lo pueden encontrar en el mercado, y una resistencia de 120, y me compro un transistor BC517, todo eso lo pueden encontrar en el mercado, pueden construir un amplificador que va a operar con las características que vamos a ver en este ejercicio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo sabemos si está balanceado o no? Bueno, hemos dicho que el voltaje en el colector y emisor tiene que ser igual a la mitad de la fuente. Si se cumple ese requisito, está balanceado. Ustedes pueden ver que el ejercicio está resuelto y me dice que el voltaje colector-emisor, según yo, es de 4.978 voltios. O sea, redondeados, 5 voltios. O sea que en el momento que yo construya este circuito, se supone que ya está listo para amplificar. Es un amplificador en modo activa. La pregunta es si esto es real y por qué. A ver, para yo poder calcular esto, puedo poner las dos mallas y aplicar la ley, en este caso de tensión, de Kirchhoff. ¿Alguien se acuerda qué nos dice Kirchhoff? ¿Cómo son la suma de las tensiones en una malla? Cero. Perfecto. Claro, la suma de tensiones en una malla tiene que ser igual a cero. O sea que yo sé que todas las tensiones en la malla de la izquierda tiene que dar cero. Claro, porque termino en tierra. Y la segunda malla, todas las tensiones tienen que dar cero. Perfecto. Y además, por Kirchhoff también sé que la corriente en toda la malla es la misma y la corriente en toda la malla de aquí es la misma. En cualquier punto la corriente es igual y en cualquier punto la corriente es igual. Perfecto. Esas dos cosas yo sé de Kirchhoff. Uno, que la corriente en toda la malla es la misma y dos, que la suma de las tensiones tiene que dar cero. ¿Estamos bien con eso o no? ¿Ok? Recuerda que estamos polarizando. ¿Por qué polarizamos el transistor? Porque queremos trabajar en modo activa. O sea, que el transistor en modo activa funciona como un amplificador. Y para lograr que trabaje en un amplificador tenemos que polarizarlo. ¿Y en qué consiste la polarización? En lograr que el voltaje del colector emisor sea la mitad del voltaje de la fuente. Perfecto. Ahora, yo sé, por lo tanto, que todas las tensiones de esta malla tienen que dar cero. Entonces voy a resolver esto. ¿Qué tensiones tengo en esta malla? Miren, la primera tensión que aparece en esa malla es la de la fuente. ¿Cuánto es en este caso? 10 voltios. Ah, perfecto. Tengo tensión. Y como es una tensión que estoy aplicando, estoy generando de forma positiva, va a tener aquí signo positivo, BCC. Luego, tengo que restarle las tensiones que se van consumiendo. ¿Cuánto le voy restando? Mire, les voy a restar aquí. Esta resistencia va a generar un consumo de corriente. El voltaje que consume esta resistencia será igual a ¿qué cosa? A la corriente de la malla por la resistencia, por la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a I por R.
Entonces, en este caso, el voltaje que consume la resistencia de aquí será la corriente de la malla por ese valor de resistencia. Y a este voltaje le llamaré voltaje de RB. Y aquí pongo voltaje de RB. Es el voltaje que consume esta resistencia. Y después la malla sigue y llega aquí, al voltaje entre la base y el emisor. Y este voltaje de aquí, como es un voltaje que va a consumir el diodo para poder funcionar, o sea, el voltaje de activación es un voltaje que consume el diodo en esta sección, lo pongo como un voltaje negativo, porque también es pérdida. En este caso, si es un diodo, será 0,6. Y finalmente llego a la tierra. ¿Cuánto debe sumar todo eso? Tiene que ser 0. El voltaje de la fuente menos el voltaje que consume la resistencia menos el voltaje que cae entre la base y el emisor tiene que ser igual a 0. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Ok? Ok, Eli, pero el resto no sé si el resto está bien. Carlos, ¿también? Ok, vale. ¿Para los demás? Ok, ya. Ahora, en este lado, en esta malla, ¿qué tenemos? Lo mismo, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué tengo? Primero, el voltaje de la fuente. Claro, tengo el voltaje de la fuente. A esto le resto el voltaje que cae aquí. Aquí tengo el voltaje de RC, que será un voltaje que consume la resistencia, por lo tanto hay que restarlo. Y luego tengo el voltaje que cae aquí, en el colector emisor, que es otro voltaje que cae, que va a consumir, que es lo que yo quiero averiguar cuánto vale. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, la suma de todos estos voltajes da 0. Voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia y el voltaje del colector emisor da igual a 0. Todo lo que son fuentes activas suman, todo lo que son fuentes pasivas restan. Ya estoy. Ya tengo mis dos ecuaciones con las que yo puedo resolver este ejercicio. ¿Seguimos o no? ¿Sí? ¿Avanzamos? Ya. Ahora, lo que yo quiero averiguar en realidad es esto. Quiero averiguar cuánto vale el voltaje colector emisor. Entonces, vamos resolviendo. Por ley de Ohm, acá recuerden, la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, yo sé que aquí tengo una corriente que le he llamado IC o corriente del colector, multiplicado por esta resistencia de aquí, la resistencia del colector, va a ser igual al voltaje en la resistencia del colector. Y reemplazo en la fórmula. Y ahora despejo para poder quedarme con el voltaje en el colector emisor, que es lo que quiero averiguar. Y yo sé, por lo tanto, despejando la fórmula, que el voltaje en el colector emisor, es decir, si yo cojo un multímetro y pongo un punto acá y otro punto acá, ¿cuánto me marca? Ese es el voltaje colector emisor. ¿Ok? Cojo un multímetro, lo pongo en ese punto, ¿cuánto me marca? Yo sé que el voltaje allí va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Ahora, la corriente de colector no la conozco, pero yo sé por fórmula que la corriente de colector es igual a la corriente de base multiplicado por la ganancia. Claro. Entonces yo sé aquí que la corriente de base por la ganancia es igual a la corriente de colector. Perfecto. Y multiplicado por la resistencia me va a dar cuánto vale todo eso. Ahora, yo sé cuánto vale la fuente, porque la fuente yo la he elegido, 10 voltios. Sé cuánto vale la resistencia, porque también lo he elegido, 120. Sé cuánto vale la ganancia, porque esto viene en el manual del transistor. En este caso es 450. Lo que no sé es cuánto vale la corriente de base.
Así que por ahora tengo que dejar esa ecuación allí. Tengo que averiguar cuánto es la corriente de base. Entonces me paso a la otra malla. Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cuánto es la corriente de la base? ¿Cuánta corriente hay aquí entrando a la base? Para poder saber cuánto es la corriente colector. Porque esta corriente chiquita se va a amplificar a esta corriente grande. ¿Cuánto? Beta. Beta es la ganancia. La corriente chiquita se transforma en una corriente grande. ¿Cuánto? Beta. Beta es la ganancia. ¿Y cuánto es la ganancia? 450 según el fabricante si estamos en punto de equilibrio, que es lo que estamos construyendo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí o no? Ya. Ok, entonces, lo que tengo que averiguar ahorita es cuánto vale este señor. Con esto, resuelvo el ejercicio. Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? Regreso a qué. Claro, yo había dicho que en esta malla tengo la tensión de la fuente menos el voltaje que cae en esta resistencia menos el voltaje que cae en la activación del diodo. Ok, la activación del diodo yo la conozco. La activación del diodo es 0,6. La fuente también la conozco, es 10 voltios. Lo que no conozco cuánto cae el voltaje aquí. ¿Y cuánto cae el voltaje aquí? Según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O sea, la corriente de base, por Kirchhoff, sé que todo esto es la corriente de base, y la resistencia de base, que yo la he elegido, 100 kiloohms. Entonces, en realidad tengo casi todo. Tengo el voltaje, que vale 10 voltios, la resistencia de base, que vale 100 kilos, y el voltaje de activación, que es 0,6. ¿Qué es lo que me falta? Pues solamente la corriente de base, así que prácticamente tengo todo para calcular la corriente de base. ¿Cuánto es la corriente de base? Si despejamos esto, nos da que la corriente de base es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de activación entre la resistencia de base. Esto simplemente lo hemos logrado despejando. Este voltaje de activación, esto de acá pasa al otro lado con signo positivo, porque acá tenía menos, o sea, todo esto de acá tenía menos, pasa al otro lado con signo positivo, y esta resistencia de base pasa a dividir. Vale, tenemos todo. Voltaje de la fuente, 10 voltios. Voltaje de activación, bueno, yo he puesto acá 0,7. Y la resistencia de base, 100 kiloohms. Todo esto resuelto, según yo, debería dar 0,093 miliamperes. ¿Podrían verificar que sea correcto? 0,093 miliamperes. Es una corriente sumamente chiquita. Es la corriente que entraría a la base. ¿Pueden verificar que eso sea correcto? ¿Sí, Julio? Ya, ok. Significa que yo ya sé cuánta corriente entra en la base. Y por lo tanto, si entra 0,093 miliamperes y se multiplica 450 veces, ¿cuánto será la corriente de colector? Si la corriente de base es 0,093 miliamperes y se multiplica 450 veces, ¿cuánto será la corriente de colector? Ajá, 41,85 miliamperes. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, si yo tengo que la corriente de colector, o sea, aquí, la corriente de colector es 41,85 miliamperes, ¿cuánto será eso multiplicado por la resistencia de colector? Sería 41,85 miliamperes por 120. ¿Y cuánto les da eso? 41,85, ajá, 5,022 voltios. O sea, el voltaje aquí, lo que cae en esta resistencia será 5, redondeado, 5 voltios. ¿O no? Claro, 5 voltios. Es lo que cae aquí. Por lo tanto,
¿Cuánto es el voltaje en el colector emisor? Pues 10 voltios menos 5 voltios. ¿Y cuánto tengo yo en el voltaje del colector emisor? Pues aproximadamente 5 voltios. ¿Estamos o no? Ok. A ver, ¿y esto qué significa? Significa que en el momento que tú conectes, por ejemplo, si yo este circuito le quito la fuente, todo está muerto, no funciona. En el momento que tú lo enchufes, prendas la fuente, automáticamente vas a tener que en la salida tienes 5 voltios. Automáticamente. 5 voltios. ¿Ya? Y vas a tener para arriba 5 voltios de amplificación y para abajo 5 voltios de amplificación. ¿Ya? 5 voltios. Porque está polarizado. Eso es polarizar, que el voltaje en el colector emisor sea la mitad de la fuente. Pero ahora, ¿qué significa esto? Miren, ¿ah? ¿Qué pasa si de pronto por aquí yo inyecto una señal de audio? O sea, por la base y el emisor. Si por aquí yo inyecto una señal de audio, noten lo que pase. Si el voltaje, si lo que yo inyecto tiene polaridad positiva, este voltaje positivo tendría el mismo valor positivo que la fuente. Si tienen valores positivos, aquí habría que agregarle el voltaje de la señal de entrada. Si el voltaje de la señal de entrada aquí se le suma, la corriente de base, por ende, tiene que quedar más alta. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Yo veo que el I me sigue, ¿ah? Pero no sé si el resto me sigue. Ahora, si esta corriente es alta, esta corriente aumenta también. Y si esta corriente aumenta, el valor de resta aumenta. Y por ende, esta tensión baja. Quiere decir que en el momento que tú inyectes una señal aquí, positiva, vas a generar una tensión aquí negativa. O sea que la amplificación será inversamente proporcional, o sea que generará una amplificación con polaridad inversa. Y cuando el valor sea negativo, esto se restará. Y al restarse acá, será un valor negativo, la corriente será más chiquita. Y si la corriente es más chiquita, la resta será más chiquita y la tensión será más alta. O sea que aquí generará una onda hacia arriba. Quiere decir que en esta amplificación, tú generas amplificación, pero la señal te queda invertida. ¿Es un problema eso? No, porque colocas otro transistor más y lo vuelves a invertir y obtienes tu señal con la misma polaridad de entrada. Pero si es una configuración peculiar, esto se llama por emisor, por colector común, que siempre invierte la señal de entrada. Pero se puede volver a reinvertir, no hay ningún problema. Pero aquí podemos entender y matemáticamente podemos ver cómo una señal de entrada, que ingresa, una señal que ingresa por la base, está generando cambios de tensión en el circuito, que es lo que nosotros llamaríamos amplificación. ¿Ok? Ahora, esta amplificación no sería posible sin una fuente. No sé, a ver, ¿me captaron? ¿No me captaron? ¿Los perdí? ¿Cómo vamos con esto? Básicamente ahorita hemos explicado cómo funciona un amplificador. Viviana, sí me captaste.
Eli, yo creo que tú estás siguiéndome bastante bien, eso es bueno, pero no sé cómo va el resto. A ver, díganme algo los demás. ¿Están escuchando? ¿Ya se fueron? ¿Están perdidos? ¿No tienen ni idea de lo que estoy hablando? Esos 5 voltios se traducirían en ruido. Si nadie los consume, sí, dependiendo. Es una señal activa. Y por lo podemos meter alguna resistencia que lo pueda consumir o no, pero podríamos decir que en su inicio va a generar que el cono tenga cierta tensión de arranque. Ok, ya, Carlos. Ok, bueno, a ver, lo que hemos tratado de hablar aquí es básicamente poder demostrar lo que estamos mencionando ahorita sobre la amplificación de la señal. Ahora, voy por acá. Mire, en síntesis, ¿ya? En síntesis, transistor, base, colector, emisor. Aquí hay una corriente grandota. Aquí hay una corriente chiquita. ¿Ok? Aquí hay una corriente chiquita. Entonces, nosotros queremos que a partir de una fuente, aquí está la fuente, nosotros desarrollamos una corriente. Esto que está pasando acá va a depender de quién, de este señor de aquí. ¿Sí? Lo que acabamos de explicar matemáticamente es cómo nosotros inyectamos acá cierta corriente, que es la corriente de base, para lograr que esto de aquí, que puede ser 10, 20, 30 o 40, aquí sea la mitad. ¿Por qué la mitad? Para que la amplificación sea simétrica. Si no nos queda la mitad, nos quedará acá, por ejemplo, para arriba va a amplificar más y para abajo se va a cortar. Y si nos quedara aquí, para arriba se va a cortar y para abajo va a amplificar bien. Entonces lo que nosotros necesitamos es que dejemos el valor a la mitad para que la amplificación sea simétrica tanto para el punto positivo como para el punto negativo. Ahora, el circuito debe estar balanceado aquí. Ese es aquí estaría polarizado. Hemos colocado de que esa tensión, aquí hemos puesto una resistencia para que estos 10 voltios, 20 voltios o 30 voltios pierdan. ¿Cuánto? La mitad. ¿La mitad de cuánto? De lo que sea la fuente. Si la fuente vale 20, ¿cuánto debe consumir esa resistencia? Si la fuente vale 20 voltios, ¿cuánto consume la resistencia? ¿O cuánto debería consumir? 10. Claro, 10. Para que aquí tengas 10. Claro. Si la fuente genera 40 voltios, ¿cuánto debe consumir esa resistencia? 20. Bien. Y así, la idea es colocar ahí una resistencia para que el voltaje baje la mitad. Y lo otro es, de esta misma fuente metemos una señal acá, pero esa señal allí, lo que viene acá, si esto vale 10 voltios, si no pones resistencia, acá llega a 10 voltios, pues. Y ingresa acá y aquí va a perder 0,6, 0,7. O sea que lo que tengo en esta malla sería 9.3 voltios, porque solo tengo la caída del diodo, pero 9.3 voltios es demasiada tensión, ¿ok? Es demasiada tensión y por lo tanto esto estaría totalmente abierto, sería un cable. Entonces lo que yo necesito colocar acá una resistencia que baje este voltaje, lo baje. ¿Que lo baje a cuánto? A un valor chiquito que me dé la corriente necesaria para que la tensión aquí esté en equilibrio. Eso es polarizar.
¿Cuánto vale esta resistencia y cuánto vale esta resistencia? Para resolverlo, tenemos que aplicar las fórmulas que hemos visto hace un rato. ¿Sí? Eso es el resumen. Pero para que un amplificador amplifique, tenemos que polarizarlo. Eso es la polarización. Lograr que el voltaje en el colector emisor sea la mitad de la fuente. ¿Estamos? Ya. Eso es el resumen. La matemática que demuestra esto es lo que acabo de hacer hace un rato. Pero esto es el resumen. Vale. Ok. Ahora, una vez que el transistor está polarizado, hay tres formas de configurarlo dentro de un circuito, ¿ok? Tres formas de polarizarlo dentro de un circuito con tres resultados diferentes, ¿ya? Ojo, una cosa es la polarización y otra cosa es la configuración del transistor en un circuito. Me refiero a esta otra vista de mi parte. Ok, no pasa nada. Podemos repasar esa parte del videito donde está el desarrollo. Ahora, ahorita por tiempo. Ahora, una vez que yo tengo el circuito polarizado, puedo configurar de diferentes formas el transistor. ¿Y en qué consiste la configuración? ¿Por dónde inyecto la señal? Yo puedo inyectar la señal por la base y que cierre el circuito por el emisor. Puedo inyectar la señal por el colector, por el emisor y que salga por el colector, o puedo inyectar quizás por la base y que salga por el colector. O sea, yo puedo inyectar la señal por la base y que salga por el colector, puedo inyectar la señal por la base y que salga por el emisor, o puedo inyectar por el emisor y que salga por el colector. Hay tres formas de inyectar la señal de audio. Las tres formas traen resultados diferentes. Vamos a ver eso la próxima semana, ¿ya? En los primeros minutos vamos a ver este impacto de inyectar la señal por la base, saliendo por el colector, por la base, saliendo por el emisor, o por el emisor, saliendo por el colector. Se llama configuración del transistor, que no tiene nada que ver con las regiones de funcionamiento, que también son tres, ¿ya? Pero vamos a ver eso en la próxima sesión. Pero después de los primeros 30 minutos de clase, ustedes van a presentar una exposición grupal. ¿Y en qué consiste esa exposición que van a presentar para la siguiente semana? Va a consistir en hablar sobre clases de amplificadores, ¿ya? Clases de amplificadores. Y la clase de amplificadores está ligado a cómo usan la eficiencia de la fuente, los amplificadores, para justamente generar amplificación. Lo que he estado hablando está muy ligado a la clase de amplificación A. Y los que usan conmutación son la clase de amplificación B. Ambos tienen ventajas muy interesantes, pero desventajas muy fuertes. La clase AB justamente trata de encontrar un punto de equilibrio entre estos dos señores. Y luego pasamos a la clase D, que es una clase que trabaja con modulación para aumentar muchísimo la eficiencia de los circuitos. Van a investigar estos cuatro elementos según los grupos asignados, los mismos grupos del trabajo anterior. Van a investigar sobre estos puntos que está aquí, cómo funcionan esa clase, qué ventajas y desventajas tienen, en qué campos los solemos usar, cuáles son sus principales características y qué modelos y costos tienen esto en nuestra industria. ¿Ok? Y van a preparar una exposición con cámaras encendidas y micrófonos encendidos que va a durar entre 8 a 12 minutos para la próxima semana. ¿Vale? Esto va a ser después de los primeros 30 minutos. Se va a cortar. ¿Ok? Así que por favor, investiguen y nos vamos a ver la próxima semana para hablar un poquito sobre esto. ¿Ya?